Narcotráfico, extorsión, robo, sicariato. Esas son algunas de las actividades que definen al Comando Vermelho, una de las mayores y más temidas organizaciones criminales de Brasil. Desde su creación durante la década de los 70 se ha convertido en una amenaza nacional, pero también supo traspasar los límites de su país para ganar presencia en territorio de Paraguay, Bolivia y Argentina. En todos estos años cosechó aliados, pero también enemigos con los que ha compartido sanguinarios enfrentamientos repletos de muertes. Por eso, para conocer más sobre la organización, en este video de Militarmente, repasaremos la historia y el presente de Comando Vermelho, desde las favelas más pobres de Brasil hasta las rutas del narcotráfico en América Latina. Cuando hablamos del Comando Vermelho o Comando Rojo en español, debemos saber que nos estamos refiriendo al grupo criminal más antiguo de Brasil. Sus orígenes se remontan a una alianza entre criminales y militantes izquierdistas que fueron recluidos en las mismas cárceles durante la dictadura militar brasileña entre 1964 y 1985. Las terribles condiciones en la prisión de Cândido Mendes en la Isla Grande de Río de Janeiro llevó a los reclusos a unirse para poder sobrevivir dentro del sistema. Inicialmente conformaron una organización miliciana izquierdista a la que llamaron Falange Vermelho, pero pronto abandonaron su ideología debido a que el grupo se involucró cada vez más en el crimen organizado, y la prensa empezó a llamarlos Comando Rojo. Su fundación oficial se dio hacia 1979, con Rogério Lemgruber como artífice. A partir de ese momento, el grupo se extendió también por fuera de la prisión y llegó a las calles de Río. Los miembros que se encontraban en libertad tenían la tarea de proporcionar dinero a los que estaban presos, y para eso incursionaban en actividades criminales como el robo a bancos. Gracias al botín generado, ofrecían una buena calidad de vida a quienes se encontraban en la cárcel y además financiaban sus intentos de fuga. No obstante, el rápido crecimiento de la organización permitió que para los años 80 el Comando Vermelho fuera considerado un socio ideal por los cárteles colombianos cuando comenzó el auge del comercio de cocaína. La red que había tejido con su influencia en cárceles de todo Brasil ofrecía la estructura y organización adecuada para recibir y distribuir grandes cantidades de droga. Por eso los miembros que no estaban tras las rejas comenzaron con una nueva tarea, la de conformar pandillas armadas para apoderarse de los territorios de comercio del narcotráfico. El grupo obtuvo el control de muchos barrios pobres de Río de Janeiro que habían sido abandonados por el Estado, estableciendo un sistema paralelo de gobierno en las favelas y proporcionando empleo a los habitantes que por mucho tiempo habían estado excluidos de la sociedad brasileña. El crecimiento del Comando Rojo no tenía competencia y para la década de los 90, cuando cayó la influencia de los jefes del juego de azar ilegal, se convirtió en el principal grupo de crimen organizado de Río de Janeiro. Para 2005 controlaba al menos la mitad de las áreas más violentas de la ciudad, aunque ese porcentaje bajó en los años siguientes, sobre todo debido a un programa de pacificación policial que buscaba llevar mayor presencia de las fuerzas estatales a las zonas dominadas por el crimen. Así se redujo considerablemente la influencia del grupo a comienzos de 2010, pero esta estrategia de seguridad tuvo pocos efectos en el largo plazo y no logró hacer desaparecer por completo al núcleo de la organización criminal, que fue recuperando su fuerza. Además, si bien la presencia que el Comando Vermelho tiene en Río de Janeiro es uno de sus grandes bastiones, con el correr del tiempo se ha vuelto particularmente fuerte en otras zonas como San Pablo y el norte de Brasil, en el estado de Amazonas y el Mato Grosso. Por otra parte, fuera del país, el grupo opera en Paraguay y Bolivia, y los informes de 2022 sugieren que ha comenzado a expandirse a la Guayana Francesa. También está involucrado en una guerra territorial en curso en la región de la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú, donde la organización busca controlar la ciudad colombiana de Leticia. Argentina tampoco se queda afuera de las aspiraciones del Comando Rojo, ya que en la triple frontera que comparte con Brasil y Paraguay se llevan a cabo diversos delitos, entre ellos el tráfico de drogas y de armas.
Incluso líderes de la organización criminal atrapados por la justicia han demostrado tener nexos en las provincias de Misiones y Corrientes, como los casos de Marcelo Piñeiro, alias Piloto, y Pinto de Brun, apodado Maestro. Estos casos permiten conocer un poco más sobre la estructura del comando, ya que es descrita como una red de actores independientes, más que como una organización estrictamente jerárquica dirigida por un solo líder. De todas maneras, la historia del grupo criminal se encuentra con nombres que sobresalen debido a su influencia, como Luis Fernando da Costa, más conocido como Fernandinho Beiramar. Fue considerado en su momento el mayor narco de Brasil, acusado por los delitos de lavado de dinero, contrabando y tráfico de drogas. Lo detuvieron en 2001 en suelo colombiano cuando intercambiaba armas por cocaína con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC. Ahora se encuentra encarcelado y acumula penas por más de 300 años, incluyendo una sentencia como responsable de un motín en el que perdieron la vida 4 reclusos en 2002. De todas formas, las autoridades aseguran que continúa dirigiendo cuadrillas desde el presidio. Esta capacidad de controlar las acciones criminales desde una cárcel es parte de la esencia con la que nació el Comando Vermelho y fue replicada a su vez por otros grupos como el Primeiro Comando da Capital o PCC, creado en San Pablo. Esa organización fue un fuerte aliado del Comando Rojo hasta que las relaciones se rompieron en 2016. El crecimiento del PCC generó la ambición de controlar el negocio del narcotráfico por sí mismo y rompió la vieja alianza generando una ola de violencia en las prisiones brasileñas, donde había representantes de ambas facciones. Durante el año siguiente el conflicto continuó, ya que el Primeiro Comando da Capital buscaba reducir el poder de su rival formando alianzas con las pandillas enemigas y captando exmiembros del propio Comando Rojo, con el fin de asumir el control sobre el tráfico de drogas en las zonas de influencia del grupo. Desde entonces, la disputa se ha extendido a Bolivia, donde los dos grupos luchan por el control de las rutas del narcotráfico en el departamento fronterizo de Santa Cruz. Además del PCC, los principales enemigos del Comando Vermelho son las milicias compuestas por agentes de las fuerzas de seguridad retirados y en servicio, y 2 grupos criminales de Río, Amigo dos Amigos y Tercer Comando Puro, una facción disidente del ya inexistente Tercer Comando, creado por antiguos miembros del Comando Rojo. El grupo también mantuvo una alianza desde 2015 con la Familia del Norte, una poderosa organización criminal con sede en la metrópolis amazónica de Manaos. Sin embargo, ambos grupos rompieron su cooperación en 2018 por disputas internas, y en 2020 la alianza se rompió definitivamente cuando el Comando Rojo atacó a la Familia del Norte en Manaos. La capital del estado de Amazonas se despertó en el mes de enero pintada de rojo con las siglas del Comando Vermelho en sus paredes, los cantos desde la prisión y sangre derramada por doquier en sus barrios más pobres. Las calles se convirtieron en el campo de batalla entre las pandillas del narcotráfico y como resultado de la violencia se registraron 106 homicidios, a los que se sumaron otros 55 durante febrero. La campaña permitió que el Comando Rojo lograra el control del 80% de los barrios de Manaos. En la actualidad, una preocupación creciente para el grupo criminal más antiguo de Brasil es el ritmo en el que las favelas de Río de Janeiro bajo su control han sido objeto de violentas redadas policiales. No es raro encontrar operativos donde los enfrentamientos entre narcos y las fuerzas de seguridad dejan veintenas de muertos, incluyendo a personas inocentes que viven en los barrios marginales. Según un estudio realizado en 2021, los barrios del Comando Rojo sufrieron 4 veces más operativos por parte de la fuerza pública que los que estaban bajo control de sus enemigos. Además, la pérdida de territorio a manos de las milicias podría convertirse en una amenaza real para el control territorial del grupo en el futuro. De todas formas, el Comando Vermelho ya ha pasado por periodos difíciles tras la ruptura de viejas alianzas y violentas disputas, y aún así continúa siendo uno de los más poderosos y temidos grupos criminales de Brasil. Desde hace años, Ciudad Juárez es uno de los puntos más calientes y disputados dentro del infame Triángulo Dorado de México.
la zona de mayor influencia en cuanto a drogas y violencia narco. Ninguna organización logró una identificación territorial igual que la del temido Cártel de Juárez, el cual dominó el negocio por casi 20 años a fuerza de sangre y sobornos. En muchos sentidos, esa agrupación criminal fue pionera tanto en los métodos de distribución de droga como en las brutales ejecuciones de sus enemigos, sin importar si estos eran políticos o policías. Es por eso que en este nuevo video de Militarmente queremos llevarte a las entrañas de uno de los grupos delictivos más importantes de la historia para analizar sus orígenes, su apogeo y la presunta caída en desgracia de un auténtico imperio. Acompáñanos a conocer el Cártel de Juárez desde adentro. La sangrienta historia del Cártel de Juárez comenzó a escribirse durante los años 70 en el estado de Chihuahua, más precisamente en la ciudad que da nombre a la organización. Luego de algunos años, las rutas regionales de esa ciudad pasaron a estar a cargo de Ernesto Fonseca Carrillo, quien en ese entonces también encabezaba al peligroso Cártel de Guadalajara junto a otros socios. Si su apellido te suena conocido es porque se trataba del tío del infame Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos y futuro capo de Juárez. Bajo las órdenes de Ernesto Fonseca Carrillo, el grupo tuvo un ascenso vertiginoso, hasta 1985, cuando un asesinato de una brutalidad sin precedentes conmocionó a todo México y Estados Unidos. El 5 de marzo de 1985 fue encontrado en una zona rural de Michoacán el cuerpo desfigurado de Enrique Camarena, un agente de la DEA que desde hacía años llevaba a cabo operaciones encubiertas. Camarena había logrado acercarse a los cabecillas del Cártel de Guadalajara, pero su suerte se acabó en febrero de ese año cuando su identidad quedó al descubierto. Los narcos lo secuestraron y lo torturaron por más de 36 horas. El martirio incluyó la rotura de huesos, dientes, la quemadura de su piel e incluso violaciones anales con un palo de madera. Luego de varias horas en las que era constantemente reanimado por un médico para continuar con el interrogatorio, Camarena entró en coma y fue rematado con un golpe en la cabeza. La malicia del proceso no tenía precedentes. Fue uno de los primeros casos de semejante violencia en territorio mexicano y, para mayor morbo, gran parte de los interrogatorios fueron grabados en cinta de audio que aún hoy siguen clasificadas. Luego de hallar el cuerpo, los investigadores no tardaron mucho en dar con Rafael Caro Quintero, cabecilla de Guadalajara, y el antes mencionado Ernesto Carrillo. Su aprisionamiento dejó temporalmente sin liderazgo las operaciones en Ciudad de Juárez. No obstante, fue en ese periodo de incertidumbre que se puso de relieve un nombre que cambió para siempre la historia del narcotráfico mundial: Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. El uso de aeronaves para el transporte masivo de cocaína no solo le valió el apodo a Carrillo Fuentes, sino que abrió una nueva etapa en el narcotráfico, incrementando exponencialmente sus ganancias. El origen de estas prácticas se encuentra en el Cártel de Juárez. Bajo la conducción de Amado Carrillo Fuentes y su mano derecha, Vicente Carrillo Fuentes, el grupo criminal tomó control de prácticamente todo el narcotráfico que ocurría en México entre mediados de los 80 y finales de los 90. Su poder se sostuvo no solo por el creciente arsenal que acumulaban sus soldados, sino por hacer tratos estratégicos con los más grandes e importantes cárteles colombianos, entre los que se encontraban el Cártel de Medellín, el Cártel de Cali y el Cártel del Norte del Valle. La lealtad de los Carrillo estaba donde se encontraba el dinero. Por eso la ruta de cocaína entre Colombia y el sur de Estados Unidos nunca fue tan exitosa como durante este periodo. A diferencia de muchos otros narcos, Carrillo Fuentes era muy discreto y prefería no llamar la atención de la prensa con gastos exorbitantes. Ese secretismo se complementaba con un temible grupo de sicarios que ajusticiaban a cualquier periodista que se atreviera a escribir sobre el capo,
Por eso las únicas fuentes disponibles sobre sus operaciones provienen de la inteligencia norteamericana. Según la DEA, durante esos 10 años de dominio total, se estima que el cártel de Juárez ganaba entre 200 y 300 millones de dólares por semana, y cerca del 1% era destinado a sobornos de políticos y policías. Si bien Carrillo Fuentes parecía tener un poder sin límites, la carrera de todos los capos narcos tiene fecha de expiración, y por lo general acaban de forma violenta y dolorosa. El Señor de los Cielos no fue la excepción. El 4 de julio de 1997, el jefe ingresó a un hospital para realizarse una cirugía estética que cambiaría drásticamente su apariencia. Luego de más de 8 horas de procedimiento quirúrgico, se despertó adolorido y fue sedado en exceso, lo que le provocó la muerte, dejando tras de sí 28 hijos y un auténtico imperio narco. Más allá de los misterios sin respuesta sobre su fallecimiento, el cártel de Juárez no se podía dar el lujo de entrar en luto. Fue Vicente Carrillo quien ocupó el lugar líder. El problema es que ya no estaban solos en el negocio. A lo largo y ancho de México habían surgido nuevos cárteles con métodos más violentos que los suyos, como el cártel de Sinaloa o, al cabo de unos años, el cártel Jalisco Nueva Generación. La única forma de sobrevivir era equiparar ese nivel de violencia con una sádica milicia propia. Como muchos de los cárteles mexicanos, la organización de Juárez contaba con su propio brazo armado de sicarios, los linces. Lo particularmente tenebroso de esta célula es que se trataba mayormente de exintegrantes del ejército y de las fuerzas especiales mexicanas, que emplearon su entrenamiento militar para transformarse en eficaces sicarios a la orden de los capos de Juárez. En un momento llegaron a contar con 80 comandos cuya identidad y escondite eran un secreto para gran parte del cártel, lo que generaba temor incluso entre los propios narcotraficantes. Se sabe que operaban en pequeños grupos de no más de 5 individuos, con un armamento sofisticado que incluía fusiles de asalto tipo AR-15, subfusiles TEC-9, rifles Barrett .50, escopetas y granadas. Los linces solo aparecían para ejecutar a su objetivo y hablaban únicamente con los jefes de la organización. No recibían órdenes de nadie más. Los asesinatos en los que participaron los linces conforman una lista interminable llena de sangre y violencia. En ella aparecen funcionarios estatales, alcaldes y expresidentes municipales. Nadie estaba exento de ser ejecutado por la unidad de élite del cártel de Juárez. Entre sus víctimas más famosas se encuentran el director de servicios periciales Pedro Aragonés, quien fue ejecutado a sangre fría en 2008 mientras conducía en su camioneta a plena luz del día. Los linces lo interceptaron en un semáforo y transformaron el vehículo en un ataúd gracias al fuego semiautomático de los fusiles AR-15. El mismo destino corrió José Torres Durán, comandante de la Policía Ministerial, que fue abatido de igual forma en 2005, aunque en aquella ejecución se utilizó un AK-47 soviético. La competencia y las constantes tensiones entre los líderes del cártel de Juárez provocaron una lenta pero constante ruptura de sus filas. Desde marzo de 2010, el grupo perdió mucho terreno luego de enfrentamientos con otros cárteles, como los Zetas y los Beltrán Leiva. Esto causó que muchos de los sicarios que hicieron poderoso al cártel de Juárez fueran a trabajar para Sinaloa o incluso a la familia michoacana. Es en este punto que la genealogía de la organización se vuelve algo difusa, ya que surgieron facciones como La Línea, que algunos describen como un brazo armado que se independizó, y otros como un subgrupo conformado por jefes de la plaza de la antigua estructura liderada por el Señor de los Cielos. Sucesivos operativos realizados por el ejército terminaron con la aprehensión de jefes regionales, hasta que el 9 de octubre de 2014 le tocó al propio Vicente Carrillo Fuentes, quien terminó tras las rejas luego de 17 años al mando. Una vez en manos de la justicia, el capo habló, no muy francamente, con las autoridades sobre su historial criminal. ¿Cuál era la situación en la hermana? Yo empecé con mi hermano, que para descanse, cuando yo tenía como 28 años. ¿Has matado a alguien? Hasta ahorita no. ¿Has mandado a matar a alguien? Hasta ahorita no. ¿Has disparado armas contigo? No tengo. Tengo años.
Para evitar ser consumidos por la competencia, su sucesor, Juan Pablo Ledesma, pactó en 2017 una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación del temido Mencho Oseguera Cervantes. Así fue como este último obtuvo el manejo de las actividades ilícitas en el estado de Chihuahua, el cual fuese el territorio de origen y principal sede de operaciones del cártel de Juárez. Aún así, las células que sobreviven continúan siendo protagonistas de balaceras y matanzas en el estado de Chihuahua, siendo una de las más increíbles la ocurrida el 4 de abril de 2020, cuando miembros de diferentes facciones se enfrentaron dejando un saldo de al menos 19 sicarios muertos. Cuando la policía arribó al lugar, encontraron 2 vehículos baleados, 18 armas largas y una corta, además de 2 granadas de mano. Parecía un escenario de guerra, pero era una jornada más en el mundo de la violencia narco. Si bien los años dorados del cártel de Juárez quedaron en el pasado, los violentos crímenes y las ingeniosas operaciones del Señor de los Cielos aún sobreviven en los narcocorridos, canciones que homenajean a los criminales más infames del país. Lo cierto es que en un negocio tan sanguinario y cambiante como el narcotráfico, los imperios, por más poderosos que sean, no están hechos para durar. Si bien la historia del crimen organizado en México puede rastrearse hasta casi 100 años atrás, uno de sus mayores protagonistas nació entre finales del siglo XX y principios del XXI. Quizás no haya existido un cártel tan brutal y violento como los Zetas, la organización paramilitar que surgió como brazo armado del Cártel del Golfo y que eventualmente se convirtió en una mafia en sí misma. Durante la primera década de los 2000, los Zetas se volvieron un sinónimo de muerte y devastación allí por donde pisaban, y llevaron al problema del narcotráfico a otro nivel. Mediante ejecuciones fríamente calculadas, torturas inhumanas y hasta brutales demostraciones de violencia como colgar cuerpos de puentes o semáforos, los Zetas impusieron nuevas formas de llevar el terror al territorio mexicano, con una presencia fundamental en la zona de Tamaulipas. Pero lo que más preocupó al gobierno y a las Fuerzas Armadas de México no fueron los inescrupulosos métodos de estos criminales, sino que todos eran ex agentes de las fuerzas especiales de su propio país. De esta manera, los luchadores de la ley que perseguían a estos malvivientes debieron enfrentarse a algunos de los mejores exponentes del Ejército y la Guardia Nacional, además de ver cara a cara a sus propios compañeros en el campo de batalla. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer la historia detrás del brutal cártel de los Zetas, la organización ligada al narcotráfico más sangrienta de México. La historia del cártel más brutal de la historia de México se remonta a finales del siglo XX, específicamente al año 1998, cuando Osiel Cárdenas Guillén fue nombrado como líder del Cártel del Golfo. En simultáneo a su ascenso en la organización, Cárdenas estableció contacto con Arturo Guzmán de Sena, un ex agente del ejército mexicano que había estado en servicio desde 1992 hasta que desertó en 1997. Guzmán de Sena no era un soldado común y corriente. Realmente pertenecía a la élite de combatientes de las Fuerzas Armadas de su país. Había sido entrenado por comandos israelíes, además de haber cursado en la Escuela de las Américas, una institución norteamericana dedicada a instruir a los militares sudamericanos en tácticas contraterroristas y antiguerrilleras. Al poco tiempo de comenzada su carrera, sus tácticas brutales y carácter arrojado lo hicieron entrar en el GAFE, o Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, un equipo de élite dedicado a la contrainsurgencia y a la lucha contra el narcotráfico. Guzmán de Sena escaló rápidamente hasta que se convirtió en comisionado de la Policía Judicial Federal, donde recibió oficialmente un código de radio que marcaría su historia de ahí en adelante: Z1. Bajo este nombre es que los oficiales de menor rango se dirigían a su jefe, y Guzmán de Sena decidió guardar su apodo cuando eligió su nueva carrera: sicario para el Cártel del Golfo. Debido a lo que consideraba malas condiciones laborales, el militar mexicano desertó de las fuerzas en 1997, llevándose con él a varios elementos de su confianza. Con una pequeña fuerza de desertores a sus espaldas, Z1 montó un reducido ejército de mercenarios que actuarían como asesinos a sueldo para el flamante jefe narco Cárdenas Guillén.
Así nació el brazo armado más peligroso con el que contaba el Cártel del Golfo, los Zetas. Todos los miembros habían formado parte de las Fuerzas Especiales Mexicanas e incluso a partir de 1999, Guzmán de Sena comenzó a reclutar a soldados en servicio que prefirieran traicionar a su patria por un abultado sobre de dinero, lo que hizo que la desconfianza y la desidia se apoderara de las instituciones militares en el estado de Tamaulipas. Pero la gran fama de los Zetas no llegó por ser miembros del ejército o de la policía, sino porque aplicaban terribles métodos de tortura y ejecución sobre sus víctimas, que los hicieron extremadamente temidos tanto por las fuerzas del orden como por los otros cárteles. En las escuelas de las Américas, Guzmán de Sena había aprendido variados métodos de tortura como la picana eléctrica, la amputación de miembros, el submarino y otras variantes que lo llevaron a convertirse en un monstruo a los ojos de los sicarios. Sus hombres, siempre fieles, estaban listos para ejecutar sus órdenes sin dudar. Por eso Z1 fue el hombre convocado por Cárdenas Guillén cuando éste quiso despachar a su socio en el liderazgo del CDG, Gómez Herrera, un hombre que había sido clave para que llegara al poder. No obstante, las fuerzas federales de México no estaban tan atemorizadas como para no intentar cazar al traidor del GAFE. En 2002, en la ciudad de Matamoros, Z1 fue avistado en un restaurante, lo que llevó a que el ejército se apersonara en el lugar. Pese a que Guzmán de Sena estaba acompañado por algunos de sus hombres, los soldados mexicanos fueron implacables. Ni bien tuvieron al traidor a tiro, lo ejecutaron de varios disparos, sin que pudiera reaccionar. No obstante, la muerte del fundador de los Zetas no sería el final de la fuerza narcomercenaria. En 2003, Osiel Cárdenas Guillén fue detenido y apresado, lo que hizo que los Zetas perdieran a dos de sus jefes más importantes en un año. Otro brutal soldado, Heriberto Lascano, alias Z3, se convirtió en jefe del grupo de asesinos y le tocó la enorme tarea de defender el control de Tamaulipas contra las fuerzas del Chapo Guzmán y del Cártel de Sinaloa, que buscaban arrebatarles el territorio. Durante varios años más, los Zetas continuaron actuando como el brazo armado del Cártel del Golfo, pero otro gesto de traición se preparaba en el núcleo de la organización paramilitar. En el año 2010, con los enemigos controlados, los Zetas decidieron abrirse del Cártel del Golfo y comenzaron una guerra contra sus antiguos patrones que sacudió a todo el Estado mexicano. Los pueblos fronterizos de Tamaulipas se convirtieron en pueblos fantasmas, ya que el nivel de violencia era tal que la gente debió abandonar sus hogares para no morir en medio de un conflicto que duró varios años. Para esta época, los Zetas habían dejado de ser un problema doméstico de México y se habían convertido en una amenaza global, catalogada por el FBI al mismo nivel que los yakuza japoneses, la camorra italiana o la mafia china. La muerte se adueñó de Tamaulipas, al punto de que los Zetas llegaron a secuestrar y ejecutar a 17 músicos del grupo Combo Colombia, que actuaban en la región y habían participado en eventos financiados por el Cártel del Golfo. La furia de los Zetas llevó a que orquestaran un festival falso para atraer a los músicos, que fueron transportados hacia una finca abandonada, donde sufrieron torturas y terminaron ejecutados de un disparo en la cabeza. Casos como este hicieron que los Zetas fueran odiados en todo el país y perseguidos por las autoridades mexicanas y estadounidenses. La enorme presión llevó a que se dieran rupturas internas dentro del cártel, que a menos de 5 años de su formación, comenzó a fracturarse y derivó en los Zetas de la Vieja Guardia y el Cártel del Noreste. Debido a la constante persecución de las fuerzas de la ley, los Zetas de la Vieja Guardia fueron o bien capturados o bien asesinados, y el legendario nombre que causó terror durante la década del 2000 quedó enterrado. Con la familia Treviño Morales a la cabeza, los pocos ex-Zetas que quedan en actividad actúan dentro del Cártel del Noreste. Si bien sus líderes, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, mejor conocidos como Z40 y Z42, fueron puestos tras las rejas, el CDN continúa en expansión. De hecho, creó su propio grupo de sicarios de élite, siguiendo la estructura de formación de los antiguos Zetas, llamado la Tropa del Infierno, una especie de remanente simbólico de la brutal violencia que Osiel Cárdenas Guillén y Arturo Guzmán de Sena liberaron sobre México en 1998. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.